poder posteriormente reactivarlas. Además, hay una conciencia política de que tienen que ser así, por eso se pensó este sistema de unidad de salud familiar, Claro, para ponerle cerca, ¿verdad?, a la gente los consultorios. Así que es un tema muy interesante y creo que nos toca a todos realmente. así es. Ya nos acompaña uno de nuestros invitados aquí en piso. También vamos a tener contactos vía Zoom. Está con nosotros el doctor Arturo Ravito López. Él tiene más de 12 años trabajando en unidades de salud familiar. Doctor, ¿cómo le va? Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia, a ustedes. Gracias por la invitación. Sí, yo estoy trabajando hace 12 años ya en una unidad, específicamente en el barrio Ricardo Brugada, como médico de una unidad. Y anteriormente estuve trabajando como coordinador de atención primaria en la región central. ¿Qué es la USF? Si podemos, así en términos sencillos, doctor, para que todos... Es importante porque muchas veces se confunde. Sí. Y USF es Unidad de Salud Familiar. Como bien su nombre lo dice, es la unidad estructural y el equipo que conforma el servicio, ¿verdad? Y a veces se confunde con APS. Muchas veces escuchamos las APS. Que Atención primaria. Atención primaria de salud se refiere específicamente a la estrategia de atención primaria, que es a nivel mundial. Se empezó a hablar de esto en 1978 en una conferencia de la Organización Mundial de la Salud en Alma-Ata, en Kazajstán. Y a partir de ahí se empezó a implementar en varios países. Es una estrategia mundial. Perdón, la USF, entonces, así debemos referirnos a los consultorios que hay. Así mismo. ¿Qué tiene que tener una USF para que sea eficiente, digamos, lo ideal, por decirlo de alguna manera? Sí, lo primordial es que tenga un equipo de salud familiar, ESF le llamamos nosotros, conformado por un médico, una licenciada en enfermería, un auxiliar de enfermería y mínimo tres agentes comunitarios. Lo ideal serían 5 agentes comunitarios, pero 3 lo que la mayoría. Que hace como un censo, vamos a decir, lo que está en las casas, ¿cómo es la gente? Se suele decir, digamos, metafóricamente, que los agentes comunitarios son los brazos del ministerio en la comunidad. No es un médico, no es una médica. No, no son médicos. Algunos sí son licenciados, pero ejercen el trabajo más bien, cumplen varias funciones. Social, digamos. Social. Entre asistentes social, hacen censo, hacen promoción de salud, incluso están involucrados en la parte de epidemiología también. Entonces es parte del equipo esencial para poder nosotros como médicos tener información de la comunidad. Y que yo, por ejemplo, si tengo un dolor, si tengo qué tipo de problemas médicos debería ir a una USF y cuáles ya no debería ir, digamos. Claro. En principio se habla, bueno, de unidad de salud familiar, la parte, digamos, el primer eslabón del sistema de salud. Tendríamos que funcionar en redes, ¿verdad? Entonces, todo lo que es la puerta de entrada siempre se dice. Todas las enfermedades crónicas, atendemos hipertensos, diabéticos, asmáticos, enfermedades crónicas en general, pero también las agudas, también atendemos urgencias. Ya casos así muy específicos, alguna cirugía ya más complicada, se deriva a un hospital después. ¿Una USF, doctor, tendría que atender 24 horas entonces para atención de urgencias o no? No, originalmente las USFs están para la atención, digamos, consultorio, y hay días que se dedican a la atención en la comunidad. O sea, está establecido dentro de su esquema de trabajo salir, recorrer el barrio o las comunidades, atender a los pacientes que, por ejemplo, no pueden acudir al servicio, pacientes encamados, con secuelas de alguna enfermedad que les impide venir al servicio. Que ya se les tenga así focalizado. Bueno, acá en esta casa vive doña fulana. Así mismo, nosotros tenemos bien un mapeo, tenemos un mapa donde tenemos identificados los pacientes que son más vulnerables, digamos. ¿Y ustedes tienen una ambulancia? No, ninguna. El SEME, digamos. Por lo general, casi ninguna USF. Puede ser que en algún lugar muy alejado puede que cuenten con algún servicio de ambulancia, pero no está dentro de la estructura, porque la ambulancia se coordina con el SEME justamente. Y en Ricardo Brugada, que es el caso de ustedes, ¿qué población más o menos está a cargo de ustedes como USF? Y en total, en mi servicio estamos 2 unidades, 2 equipos de trabajo. Estamos incompletos, pero bueno, tenemos una población que oscila entre 5.000 y 6.000 habitantes. Varía mucho porque a veces viene gente del interior, a veces se mudan, entonces es una población muy móvil. Y viendo un poco todo esto, ¿se hace ese trabajo de salir casa por casa, hacer las vacunaciones, doctor? Porque eso muchas veces, no digo en el caso de Ricardo Brugada, en general, la gente recuerda, antes se hacía la vacunación casa por casa, venían los médicos del puesto de salud, se le conocía como anteriormente, ¿verdad? Y ahora muchos dicen, mermó bastante. Sí. Justamente esa es una de las problemáticas que me gustaría mencionar, ¿verdad? Lo ideal de APS
En los libros está muy bien, muy lindo todo, ¿verdad? Pero en el día a día muchas veces se dificulta hacer, por ejemplo, ese tipo de trabajo de campo porque nos vemos absorbidos por actividades administrativas. Todo lo que nosotros hacemos hay que justificar, enviar informes constantemente. Muchos, en mi caso yo tengo una directora, pero muchas unidades del interior, sobre todo, los médicos son los encargados y los directores del servicio. Sí. Entonces de ellos depende buscar medicamentos del parque sanitario, hacer cualquier gestión administrativa, llevar informe, traer muestras, resultados de laboratorio, todo eso muchos médicos hacen. Y entonces esos días, por ejemplo, hay un día entero, a veces les lleva y ese día no hay atención. Por eso muchas veces van los pacientes y no hay médico. Pero yo quisiera defender un poco el trabajo de mis compañeros. Puede que haya algún ejemplo de irresponsabilidad, pero la mayoría son gente muy comprometida. Doctor, ¿y qué es lo ideal en ese caso para no perderse un poco en ese trámite administrativo? ¿Cuál cree usted en su experiencia? Basta también que sería lo ideal para los médicos de las USF. Y lo principal es tener el equipo completo. Les doy un ejemplo. Ustedes acá tienen un programa, digamos que esté solamente Diego y que no tenga asistente, no tenga camarógrafo y él tenga que hacer de camarógrafo, productor, de maquillador. Esa es un poco la dificultad que nosotros tenemos como médico y cualquier funcionario. Yo en mi servicio está una licenciada y una auxiliar. El otro equipo ahora se quedó sin licenciada pues se trasladó, ¿verdad? Y no tiene licenciada. Entonces es difícil cumplir con todas las exigencias que tenemos muchas veces, por más que hagamos todo lo posible. Ustedes tienen como un sanatorio, un hospital que sería el... Hospital Cabecera. Eso. Por ejemplo, ¿en el caso de ustedes cuál es? El Hospital Barrio Obrero. En Asunción los hospitales cabeceras son Barrio Obrero, Trinidad. Esos son los hospitales donde... Siento que la ida de clínicas de esta zona complicó un poco la atención en esta parte de Asunción. Sí, en cierto modo sí, porque era un centro que aliviaba muchísimo, ¿verdad? Pero coincidió también que en ese momento se fueron instalando varias unidades. En Capital tenemos unas 37 unidades, todas ubicadas en Los Bañados, en zonas vulnerables. Entonces eso palió un poco y se trabaja regularmente. Lo principal, nosotros cuando hablamos con la fiscalía, qué sé yo, nos cuentan denuncias de violencia. En el caso de ustedes, ¿qué es lo principal, lo que más tiempo, lo que más insumos, recursos les lleva? Y hay de todo. Generalmente diabético, hipertenso, las enfermedades crónicas, pero sí también tenemos casos de violencia, adicción, varias situaciones, ¿verdad? El programa Sumar, por ejemplo, que se promocionó mucho, eso yo tengo una cierta crítica porque yo siempre digo, APS es como un ómnibus que se le carga programas y ya no da más porque tenemos demasiadas actividades y muchas veces se idealizan nuestras posibilidades con las condiciones en que trabajamos. Claro. Entonces nosotros tenemos que encargarnos de los adictos, de los delincuentes, de atender a la población, de hacer gestión administrativa, de trabajar con la población si hay algún conflicto. Entonces eso nos quita un poco de la esencia que tenemos como trabajo. Entonces muchas veces se idealiza demasiado y se sobrecarga. Viene un programa, digamos, del ministerio y bueno, APS va a solucionar eso. Vayan a la USF. Más o menos así. Y no es tan así. Sí. O sea, en los papeles es muy lindo, pero en la realidad muchas veces no se puede. Doctor, y viendo un poco, porque veíamos en el informe, hay algunas USF muy lindas, realmente hay que decir, hermosas edificaciones, pero que no tienen médicos o que están en deplorable situación en los alrededores, que son usados como aguantaderos. ¿Eso ocurre acá en Asunción o por lo menos en la zona donde usted trabaja, ahí en Ricardo Brugada? ¿Cómo está su USF en materia de edilicia, por ejemplo? Bueno, las USF en Capital, la mayoría no son del ministerio, están ubicadas en terrenos municipales. En mi caso, mi unidad está en un terreno que es del Ministerio de Educación, la Escuela Alicia Lynch, una esquinita, ahí nosotros estamos ubicados. Y bueno, cada unidad tiene sus condiciones. Mi unidad, yo no me puedo quejar, tengo ciertas condiciones estructurales adecuadas, pero hay otras unidades que sí, que se cae el techo, que se inunda y tienen que trasladarse a otra unidad. Estas unidades nuevas que se crearon, que se está hablando mucho ahora, se crearon, en total son 100 unidades las que tienen que completarse ahora y se hizo un llamado a concurso recientemente. Sí. Yo estuve averiguando esto, están en un proceso de selección.
pero eso va a demorar un tiempo. Eso la población tiene que conocer un poco porque es un proceso bastante burocrático. Primero hay gente que quiere trasladarse de un servicio a otro. Primero hay que hacer ese traslado, digamos, dejar en vacancia un servicio. El médico, por ejemplo, un médico de Asunción se quiere trasladar a San Lorenzo. Se deja en vacancia primero, se alza en vacancia ese puesto del médico y ahí recién se llama a concurso para completar esa unidad que se dejó vacante. Eso yo estuve averiguando y ahora hay un proceso, va a tardar más o menos un mes. Y justamente, doctor, tenemos para hablar de este tema con la gente del Ministerio de Salud. Claro que sí, por eso queremos también que aquí el doctor nos acompañe, escuche. Estamos con el abogado Juan Marcelo Estigarribia, él es director general de gabinete del Ministerio de Salud. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Muy buenas noches, un saludo al equipo en estudio y también al doctor Ravito. Gracias, doctor, por atendernos. ¿Puede contarnos, por favor, el proceso, doctor? Porque están buscando gente, están haciendo procesos de selección, digamos. Asimismo, hoy día el Ministerio tiene activo un concurso para contratación de personales de salud. Nosotros tenemos 100 USFs y para lo cual se están ofertando 400 plazas, 100 para médicos, 100 para odontólogos, 100 para obstetras y 100 para enfermeras. Eso va a pasar a formar parte del equipo de salud de la familia de estas 100 nuevas unidades de salud de la familia. Hoy el concurso está en una etapa de verificación documental y eso se está evaluando. Esa etapa está prevista terminarla el 12 de septiembre para publicar la lista de admitidos y no admitidos del concurso. Si el cronograma no sufre ningún tipo de modificación, nosotros tendríamos para la quincena de octubre ya concluido ese concurso y con los personales adjudicados también para estas 100 USF que por suerte tenemos por lo menos el resultado preliminar que la postulación de la cantidad de interesados para este concurso nos dan los números que todas las USFs tienen posibles candidatos, o sea, hay postulantes en cada vacancia que se ha ofertado dentro del concurso. ¿Por qué destaca eso, doctor? ¿Suele ser un problema ese tema? ¿Por distancia, por lugares? No, en realidad no suele ser un problema, pero sí nosotros siempre estamos pendientes de que se puedan ocupar todas las localidades, porque hay localidades distantes y esto hay que tener en cuenta que son dentro de 17 regiones sanitarias. Entonces hay localidades también, nosotros en el Ministerio de Salud le llamamos de acceso difícil y también, por suerte, en este caso tenemos postulantes interesados. Ahora, doctor, director, hablando nada más de otras cuestiones también que atañen a las USF, al inicio del programa estábamos compartiendo un material de cómo se encuentran algunas completamente abandonadas. Aregua, San Lorenzo, San Antonio, Lambaré. Algunas directamente están como un yuyal, sin atención, cerradas. Otras no tienen más energía eléctrica, otras son usadas como vertederos. En otros casos la USF es linda, está equipada, hasta tiene médicos, pero no tiene accesos, por ejemplo, adecuados. Las calles son un desastre. O sea, ¿cómo se trabaja con ese problema a nivel estructural también? ¿Y cuál es la respuesta que dan desde el ministerio? Sí, por sobre todas las cosas, siempre nosotros donde tenemos cualquier servicio de salud, tratamos de hacer mecanismos de cooperación interinstitucionales, ya sea con municipios, con gobiernos descentralizados. También desde el gobierno central se hacen esos apoyos, ya sea para accesos, para también provisión de agua, de luz. No obstante, hoy no pude ver lastimosamente el material que presentaron, pero sí puedo hacer referencia a estas 100 unidades de salud de la familia que próximamente van a ser habilitadas e inauguradas. Entonces, cuando tengamos los recursos humanos para estas USF, vamos a estar abriendo todas estas USF que fueron publicadas en este tiempo en los medios de comunicación. Son USF que se construyeron dentro del proyecto y en el marco de un apoyo que tuvimos dentro de un proyecto con el Banco Mundial. Sí. Y quiero también destacar que la ciudadanía no se preocupe
porque vea eso vacío. El Ministerio de Salud, a través del proyecto, también ya ha comprado y ha adjudicado el mobiliario, el equipo médico para cargar en estas USFs. Por prudencia no se colocó todavía dentro de las USF eso, por temor a que pueda realizarse algún tipo de robo, algún tipo de hurto. Pero una vez que tengamos los equipos de salud de la familia, también se estarán instalando los equipos médicos, los mobiliarios, los medicamentos para esa USF, que ya lo tenemos nosotros, por lo menos en equipos y en muebles, guardados ya en custodia en un depósito. También estas obras todavía no se recibieron en forma definitiva. Entonces, con esa estrategia nosotros garantizamos que el día que se reciba en forma definitiva, el contratista nos entregue en excelentes condiciones esas USF. ¿Por qué? Porque hoy está el pasto largo y no tengo personal. Entonces, el día que yo tenga personal y habilite, la contratista va a estar obligada a cortarnos el pasto y a dejarnos en condiciones la pintura, la canaleta, los vidrios que se pudieron romper. Entonces, eso no va a ser una carga para el ministerio. Por eso es que hoy todavía no se recibieron esas obras, que en parte están concluidas, pero recién estaríamos recibiendo con la instalación de todo el equipo de salud de la familia, que hoy está en concurso. Pero, director, muchas de estas obras son obras que ya se inauguraron, incluso con presencia de autoridades. Y esas, la verdad que no sé a cuáles en realidad te referís, pero si son... Valle Ibaté, por ejemplo, nos dice Lambaré. No, ese no está todavía habilitado, ese está cerrado. Ese está esperando equipo de salud de la familia y está dentro del concurso a inaugurar. ¿Y San Antonio? A adjudicar. San Antonio. Todas también están dentro del concurso. Algo que dijo el doctor Rabito y que es muy cierto, que ya nosotros agotamos en la instancia del concurso interno, en donde le dimos la posibilidad a los funcionarios a trasladarse y a acercarse a acercarse a sus domicilios. Entonces, lo que hoy estamos ofertando es los lugares donde estas personas van a dejar vacantes para trasladarse. Entonces, con los nuevos adjudicados estaríamos cubriendo esos vacíos que dejaron. Entonces, es importante también que la gente sepa de que, a la par de que estamos haciendo un concurso para introducir gente en un USF, hicimos un concurso también para que la gente que ya está dentro de la estrategia pueda acercarse más a su domicilio. No pasó demasiado tiempo, doctor, como para seguir esperando, digamos, por la gente, digo, ahora. En realidad, esto es una cuestión administrativa que nosotros, primero, tenemos que prever dentro del presupuesto de este año. Segundo, hacer las gestiones para conseguir estos cupos para los llamados a concurso. O sea, todo es parte de un proceso que recién a esta altura se pudo dar las condiciones para poder tener esto y aproximarnos al mes de octubre para concluir y que se puedan ya también habilitar y también abrir estas USFs, porque hubiese sido distinto si nosotros ya contratábamos los personales pero no teníamos las USF terminadas. Y hoy tenemos USF terminadas y personales que van a ser contratados a futuro, pero es parte de un proceso administrativo que lleva tiempo. Director, estaba viendo, por ejemplo, Barrio Villa Industrial, la USF de Villa Industrial San Lorenzo. ¿Puede ser que un año pase que los vecinos ya hayan visto y poner la estructura, el edificio está hermoso, pero que pase un año sin que se habilite? ¿Puede llegar a darse estos plazos tan largos? Y en realidad todo el aparato estatal se mueve dentro de un ejercicio fiscal que empieza en enero y termina en diciembre. Entonces, puede que esa obra haya terminado el año pasado, en noviembre, en diciembre. Recién los recursos humanos y el presupuesto yo lo tengo en este año. Entonces, el proceso para la contratación de estos recursos humanos yo lo hago dentro de este ejercicio fiscal. Pero la obra está terminada y no está todavía recibida. Entonces, nosotros queremos que la gente esté tranquila porque esa obra se va a entregar en óptimas condiciones. Se nos tiene que entregar de esa manera porque así está pactado en un contrato de obra. Doctor, tenemos que hacer una pausa. Le pedimos a ambos un poquitito de paciencia.
para poder seguir charlando de esto que por supuesto es de mucho interés para la ciudadanía. Así es, les agradecemos también a ambos por su tiempo, les pedimos que se queden ahí, tenemos que hacer esta pausa. Volvemos enseguida. Hablamos de salud pública en esta jornada, debería ser la primera puerta, la puerta del Estado, por la que estamos hablando, de la unidad de salud familiar. Así es, por eso queremos seguir hablando de este tema. Aquí nos decía el doctor Rabito un poco, es complicado porque uno tiene que hacer de todo un poco, ¿verdad, doctor? O sea, no es solamente ser médico, es también a veces mediar hasta en conflictos, ser un poco de psicólogo, incluso con algunas personas que llegan a las USF. Así mismo, el nivel de arraigo que logran las unidades de salud familiar es tal que la población se apropia de su unidad, se apropia de su médico, de su licenciada. Entonces, yo suelo comparar, por ejemplo, un médico que trabaja en una urgencia con un médico que trabaja en una unidad. En una urgencia uno va, atiende, no sé, 50 pacientes, pero diferentes, y le atiende y después probablemente ya no le vea al mismo paciente en unos meses. Pero el médico de la unidad atiende a un paciente, al día siguiente te viene su familiar, se complica y uno carga con esa responsabilidad todo el tiempo. Entonces se hace un seguimiento, es una carga emocional un poquito más fuerte, digamos, y el nivel de estrés que se acumula es un poco mayor en ese sentido. Claro. Y la impotencia de no poder solucionar muchas cosas que no dependen de la parte médica. Pobreza, vulnerabilidad, violencia, son cosas que muchas veces nosotros no podemos resolver. Está muy cerca. Porque estamos en la comunidad, entonces ellos recurren directamente a mí porque somos la primera puerta que se les abre, digamos. A veces recurren antes de que la policía recurriera a nosotros. Doctor, en el caso si tuviésemos que hablar por área en cuanto a recursos humanos, medicamentos, parte de edilicia, en el caso de ustedes en concreto, ¿qué falta? ¿Qué es lo que ustedes necesitarían para optimizar la atención a la gente? Yo hace rato vengo reclamando completar los equipos de salud familiar. Es esencial tener un equipo que tenga un médico, una licenciada, un auxiliar, en lo posible una obstetra y por lo menos 3 agentes comunitarios. Así se podría trabajar un poquito. ¿A priori ahí tienen que haber partos? No, en la unidad no, normalmente las unidades básicas no hacen parto, esas son unidades ampliadas. ¿El seguimiento? El seguimiento, sí. Entonces, si uno no cuenta con agentes, muchas veces lo que les comentaba, que a veces yo tengo que salir, pero cada una de mis compañeras está en una actividad y no puedo contar con ellas, y yo no puedo salir solo porque es peligroso. ¿Y ustedes tienen forma de contar, digamos, de hacer el relato que nos está haciendo acá, doctor, con la gente del ministerio? ¿Hay una instancia donde ustedes pueden plantear esto? Y teóricamente sí, o sea, tenemos unos niveles, digamos, a los cuales recurrimos, pero muchas veces no hay respuesta en eso. O hacen nota constantemente y no hay una respuesta. También lleva tiempo. El tema de completar los equipos es un reclamo mío de hace años, porque yo no puedo llegar a mis metas si no tengo compañeros con los que trabajar. Si no me dan las herramientas necesarias, es dificilísimo cumplir. Entonces después llegan las evaluaciones y te sancionan, te amenazan porque uno no cumple una meta, pero si no tenés las herramientas es difícil. ¿Cuál, por ejemplo, es una meta, doctor? No sé, población de hipertensos atendidos, niños atendidos, son varias metas que se tienen en cuenta, vacunación. Entonces, el tema de medicamentos también muchas veces tenemos pausas en la provisión de medicamentos. A mí, en mi servicio, ayer se completó lo que faltaba, pero durante 3 meses por ahí yo no tuve suero oral, que es básico para darle a los niños para la diarrea. Yo no tenía suero oral para darles. Y en mi población... Y les indico que tomen agua con limón, la famosa fórmula 1811, con sal y limón un poquito, y bueno, y que estén atentos. De alguna forma siempre estamos atentos, ¿verdad? Pero hay veces que faltan medicamentos y que dificulta el seguimiento de estos pacientes muchas veces. Doctor, ¿y ustedes tienen que ir a buscar el medicamento al parque sanitario? ¿O? Sí, en las unidades que hay un solo médico, es el médico el que tiene que hacer prácticamente todas las gestiones. Incluso la parte logística. O sea, no es que hay no sé, por ponerte un camioncito que te lleva, bueno, doctor, vos necesitas esto. Sí, en base a nuestro reclamo, un tiempo en Capital se estableció eso. Y creo que en Central también, pero hay muchas regiones que son los médicos los que siguen teniendo que ir a buscar en su propio vehículo, a veces trasladar a los enfermos en su propio vehículo. Y bueno,
solucionar las carencias, la parte de, por ejemplo, mantenimiento de equipos, un aire acondicionado, una computadora, eso nosotros tenemos que encargarnos. Y en el caso de ustedes hay zonas que no están urbanizadas, ¿verdad? A nivel de calles tampoco, ¿verdad? Claro, sí, tenemos pasillos, tenemos zonas así que son inundables, que no son... Y entonces son muchas gestiones que hace el médico de su propio, la famosa autogestión que le dicen, ¿verdad? Para mantener el servicio. Ahí nos está escuchando el abogado Juan Marcelo Estigarribia. ¿Qué respuesta le damos a este tipo de problemáticas que no pasan muy lejos, pasan acá en Asunción nada más, director? Sí, nosotros sabemos de esa problemática y nos ocupamos, ¿verdad? Siempre se hace lo posible dentro de un presupuesto que nunca es suficiente. Dentro de todo lo que se busca siempre la posibilidad de brindar soluciones, siempre que esté al alcance de tanto de las áreas competentes del ministerio para hacer ese tipo de coberturas, siempre, toda vez que eso entre por la vía que correspondan, se hace posible. No digo que es muy fácil hacer eso, pero sí, siempre se busca de dar respuesta, porque nosotros no podemos evadir a una cuestión que nos están notificando o nos están haciendo saber, ¿verdad? Tanto en la provisión de medicamentos, en la reparación de equipos, o sea, siempre hacemos ese tipo de coberturas, y es cierto, a veces se complica un poco cuando ya pasa de un radio de un centro urbano, por ejemplo, pero nosotros siempre buscamos tratar de solucionar esto, porque para nosotros la estrategia de atención primaria de salud es importante, porque, como dijo el doctor, es la puerta de entrada al servicio de salud pública. Doctor, ustedes tienen un mapeo en cuanto a cantidad, a problemas de cada zona, ya sea edilicio, de personal, de insumos. ¿Hay ese trabajo? ¿Tienen los datos estadísticos para ir apuntalando lo que hace falta en cada lugar? Sí, tenemos nosotros tenemos hoy día en el Ministerio de Salud un sistema de distribución de medicamentos, un sistema de registro también de pacientes y usuarios. Tenemos dentro de todo los reclamos que se hacen de cada sector, y justamente estas USF que están próximas y terminadas son USFs nuevas y USF también que se refuncionalizaron, en el sentido de que se adecuaron y se modernizaron esas instalaciones, que entran dentro de un cronograma de trabajo y un programa también de tener mejores servicios y mejores condiciones para nuestros usuarios y nuestros funcionarios, ¿verdad? Es parte de un proceso. Hoy nosotros estamos en una reingeniería de dotar justamente la designación a todos nuestros puestos y centros de salud, convertirlo eso dentro de una línea de tiempo, también en unidades de salud de la familia, y que la estrategia quede bien arraigada dentro del Sistema Nacional de Salud. Porque, doctor, perdón, usted no dio el informe, como había dicho, pero le escuchábamos a la gente, ¿verdad? Y está muy lindo y ver el edificio y el apoyo del Banco Mundial, pero son 15 años, hay lugares donde la gente sigue esperando, y eso también es salud, ¿verdad? Esa espera tampoco responde a los criterios de salud. Dentro de todo, este es un trabajo que hay que hacerlo también respetando normativas legales, ¿verdad? Hoy, para tener estas unidades de salud, el ministerio tuvo que hacer unas gestiones de escritorio, en el sentido de que nosotros, para construir o para tomar intervención dentro de una propiedad o de un terreno o lote, tenemos que tener por lo menos un convenio firmado con el titular del dominio, o tener a nombre del ministerio esa propiedad. Entonces, todo eso también es una gestión que se hace, pero que no se ve, y es parte de un tiempo que tiene que transcurrir, ¿verdad? Hoy podemos tener nosotros una instalación, mismo el doctor Rabito manifestó al principio que ellos están en una propiedad que le pertenece al Ministerio de Educación, ¿verdad? Entonces, ahí se hacen tipos de alianzas a través de convenios. Entonces, para el ministerio también es importante contar con la documentación legal para poder hacer inversiones, para poder hacer mejoras. Entonces, todos esos obstáculos son los que hay que sortear para poder tener un servicio óptimo para nuestros usuarios. Doctor, de las USF, ¿cuántas USF hay en total en nuestro país? Y de esas, ¿cuántas están hoy, que usted puede decir 100% operativas, funcionando, con médicos, con equipos, con todo listo para atender a la gente?
Hoy están activas cerca de 947, 950 USFs. ¿De cuándo Con del estas- total? Con estas 100 que se van a inaugurar, estaríamos sobrepasando la barrera de los 1000. ¿Y 1000 existen o existen más? Y un poquito más de 1000 son las que existen hoy. Pero operativamente estamos en 950 más o menos. Ok. ¿Y esas que todavía no están operativas, van a tener médicos de este concurso de 400 o estos 400 médicos son para llenar las nuevas USF? Son para estas nuevas USFs. Son 400 médicos para 100 USFs. ¿Y las que están inactivas, cómo van a quedar? Pero son 100 médicos para 100 USFs. Y por eso, ¿y qué pasa con las que están hoy día, pero están inactivas? O sea, estamos construyendo más USFs, ya tenemos luego algunas que no estamos usando, no estamos ahí no deberíamos priorizar, equipar y tener médicos para las USF que ya están construidas e inactivas, doctor. No, y están con sus médicos, lo que a veces no están completos los equipos de salud, pero sí tienen la mayoría de las USF tienen sus médicos y tienen también una dotación mínima de equipo de salud. Estas nuevas 100 USF, justamente eso es lo que vamos a garantizar, que tengan su equipo de salud con 4 miembros por cada USF, que son médicos, odontólogos, obstetras y enfermeras. Un tiempo incluso se había dicho que algunas USF que fueron inauguradas en periodos anteriores eran las que no se utilizaban, como dándole un trasfondo de que por una cuestión política era que no se usaban las que se inauguraron en gobiernos anteriores. ¿Esto es así? La verdad que no tengo conocimiento de eso, pero sí hoy nosotros estamos usando todas las USF que están inauguradas y habilitadas porque es una estrategia del Ministerio de Salud y para nosotros es importante de llevar esa cobertura de salud a la población y a un territorio donde se desarrollan estas actividades. Y de esta que usted nos decía, le tiramos así algunos datitos de algunas y nos decía, bueno, esa todavía no fue inaugurada, todavía no fue una obra entregada. ¿En cuánto tiempo más estiman que esas obras puedan ser entregadas por parte de las contratistas y ya puestas en funcionamiento? Nosotros queremos poner en funcionamiento esa USF en el mes de octubre, después de la primera quincena. Queremos tener ya funcionando estas USF. ¿Son USF por las que ya se pagaron? Se pagaron, pero todavía no se cancelaron porque justamente depende del acta de recepción definitiva para poder proceder al último pago. Anotamos la fecha, doctor, para volver a hablar en ese tiempo. Gracias por la amabilidad de la entrevista. No, a ustedes, muchas gracias, Fernanda, Diego y a todo el equipo ahí en estudio. Gracias. Bueno, esperamos realmente que estas que nos mostraban algunos vecinos tengan solución y por sobre todo después también hablar de esa cuestión o esas demandas que tienen las que ya funcionan hoy, doctor. Así es, ojalá. El tema de los concursos, él decía que se estaba tratando de seguir todos los protocolos, pero yo soy testigo, en mi propia unidad una licenciada se trasladó sin que se ponga su vacancia al llamado concurso, por orden de la ministra. O sea, hay un equipo que se queda sin licenciada porque la ministra decidió que ella se tenía que trasladar. Esa es una denuncia que hago también porque se contrapone un poco a la versión oficial que Eso dice. en tu unidad. Esta es mi propia unidad. ¿Y cuánto tiempo te quedaste sin licenciado? No, ahora está sin licenciada el otro equipo. Y no sabemos cuándo se va a contratar una licenciada porque no se puso en vacancia. No se va a llamar esa vacancia para concurso ahora. Entonces, quién sabe cuándo se va a completar. Tal es así que el médico tiene que absorber todas las actividades de la licenciada, vacuna, tuberculosis, todo lo que lleva una licenciada, él tiene que absorber. Entonces yo estoy atendiendo más pacientes para que él pueda tener un poquito más de tiempo en hacer esa actividad. Y ese tipo de cosas son las que no se comentan oficialmente, ¿verdad? Porque los concursos es todo muy lindo, se llama, se compara, se hace entrevistas, pero siempre hay una cuestión ahí oculta que por orden superior se hace. Que pasa a todos los niveles, ¿verdad? De los pequeños hospitales hasta los grandes, ¿verdad? Las inauguraciones, los pabellones, y después la realidad nos muestra que no hay gente a veces para atenderle a la ciudadanía, que es la queja de la ciudadanía.
Y ese es el problema. Ese es un aspecto también que interfiere mucho con nuestra labor, la injerencia política, porque sobre todo en el interior, los intendentes, los gobernadores se adueñan prácticamente de esas unidades y dicen, bueno, yo quiero que vaya esta licenciada porque ella trabajó para mí, hizo política, tal cosa, y así, entonces se rompen muchas veces los esquemas de trabajo y a veces te cae alguien que no está ni siquiera formado para ese cargo, que tenemos muchas de esas situaciones lastimosamente, ¿verdad? Pero lo ideal es que este concurso sí realmente pueda completar todas las unidades. Yo dudo que se complete para octubre, porque hay un proceso que ahora se va a evaluar todo recién en los médicos más rápido porque son menos, pero candidatos para completar vacancia de licenciada hay como 3.000 me dijeron. Es un proceso larguísimo. También. ¿Cómo? Asistentes sociales también son muchos. Licenciada en enfermería. Entonces va a llevar mucho más tiempo. Eso sí, es que, por ejemplo, se hace un concurso y la mayoría de los postulantes no alcanzan el puntaje total, se tiene que volver a llamar. Entonces yo veo difícil que incluso para fin de año se complete todo este proceso. Así es que va a demorar. ¿Verdad? En un país donde hace falta salud es duro ver esto, y también es duro tu testimonio, doctor. Así. Pero ver estos lugares vacíos de gente también cuando hace falta. APS se implementó, ¿verdad? En un principio con mucha objeción ideológica, muchos tabúes, ¿verdad? Después es como que con los cambios de administraciones se apropiaron de APS y empiezan a utilizar también proselitistamente, ¿verdad? Claro. Tal es así que muchas veces se les llama a los médicos para hacer atención para un candidato y no pueden negarse muchas veces porque las direcciones vienen directamente, ¿verdad? Claro. Pero la mayoría tratamos de hacer nuestro trabajo lo más apolíticamente posible y comprometido con la comunidad. Gracias, doctor. A ustedes. Gracias realmente porque su testimonio es sumamente importante. Muchos médicos por ese temor justamente a la posibilidad de cambio de vendetta política muchas veces no dan ese tipo de declaraciones, así que valoramos el doble lo que dice aquí el doctor también. Y hay áreas que uno a veces está acostumbrado a aguantar la injerencia política, partidaria y demás, pero por lo menos educación y salud deberían estar blindados de eso. No es la realidad. Ideal. Sí.